ciudad con siglos de historia. Barcelona, mi ciudad. La miro. Hay edificios, calles y objetos que hablan de ella y letra escrita que ayuda a imaginar. La historia la escriben unos, otros la explican y hay quien la inventa. La ciudad de los prodigios, una Barcelona creada por Eduardo Mendoza en 1986. ¿Por qué me gusta? ¿Es la ficción o es la realidad? ¿Es el relato o es su autor? ¿Qué es exactamente? Este mercado modernista se construyó en 1882, en pleno crecimiento de la ciudad de Barcelona. Los domingos venden libros antiguos y un poco de todo. Aquí vengo desde niño. Este lugar me encanta. Siempre encuentras algo. Hoy he cogido un libro de aquí, de Barcelona, una especie de símbolo que quiero volver a leer. La ciudad de los prodigios de Eduardo Mendoza ha sido reeditada y traducida, premiada a nivel nacional e internacional. ¿Por qué? A la gente le encanta ver, tocar y mirar libros. El mercado de San Antonio te lo permite. Pero yo me voy a otra casa del libro. Esta biblioteca está ubicada en un antiguo depósito de aguas. Aquí he quedado con un doctor en literatura. Lo es gracias a su tesis sobre la obra de Mendoza. Eduardo Ruiz Tosaus adora este libro. Para mí La ciudad de los prodigios fue un descubrimiento. Era una novela de novelas que mezclaba cosas aparentemente heterogéneas, un tipo de novela sorprendente, una novela que llevaba a otro tipo de novela, y eso me causó, pues realmente me llamó mucho la atención. Aparentemente es una novela picaresca, en el sentido que hay un personaje que llega, que medra, que trata de ascender socialmente. Es una novela de intriga, es una novela policíaca, es una novela negra, pero es sobre todo, yo creo, una novela histórica, pero una novela histórica muy especialmente tratada por Mendoza. Yo creo que es una epopeya irónica, es decir, la epopeya de una gran ciudad, pero que hay que tomársela con cierta broma. El año en que Onofre Bouvila llegó a Barcelona, la ciudad estaba en plena fiebre de renovación. Así empieza la historia de un chico de 13 años, procedente del campo, que huye de un pasado familiar que no quiere repetir. Se instala en la pensión del señor Braulio en este barrio y busca trabajo. Una tarea difícil en una Barcelona que el narrador de la historia describe como miserable. Es Delfina, la hija del dueño de la pensión, quien le pone en contacto con el movimiento anarquista y acaba repartiendo panfletos clandestinos en las obras de la Exposición Universal. Barcelona se prepara para un gran evento, remodela su antigua ciudadela y busca el reconocimiento internacional. Me planteo cómo se empieza a escribir una novela así. Se lo pregunto a quien mejor puede contestarme. Nació en Barcelona y esta ciudad es el telón de fondo de la mayoría de sus historias. La que hoy me interesa fue su cuarta novela. ¿Cómo surgió? La empecé a escribir muchísimos años antes. En realidad, yo creo que forma parte de la primera novela que escribí, que fue La verdad sobre el caso Savolta. Me interesaba entonces la historia de Barcelona, tenía muchos datos sobre Barcelona. Luego, pues, fui trabajando con este material, dejándolo, volviendo otra vez. En realidad yo la novela la escribí básicamente en 1983, después de vivir en Nueva York de casi 11 años, volví a Barcelona. Y entonces vi que me podía contar a mí mismo, como si le contara a un forastero o a un extraterrestre, la historia de Barcelona, con datos reales y con datos inventados y sobre todo con historias recogidas de la memoria colectiva. En aquel momento, Mendoza trabajaba como intérprete y viajaba mucho. La novela la escribió a mano, con pluma, entre Barcelona y hoteles de toda Europa. Allí se llevaba fichas con la información histórica que encontraba en bibliotecas como esta. Dice que entonces era complicadísimo acceder a los documentos. He venido a la Biblioteca de Cataluña. El trabajo de documentación es básico para entender la ciudad de los prodigios.
Me llevó bastante tiempo, pero como me divertí tanto, no lo considero un trabajo, no sabría decir. Me metía en las bibliotecas y era feliz. Tiene un encanto especial la biblioteca y el descubrimiento y el libro polvoriento que nadie ha abierto desde hace 80 años y que de repente uno lo encuentra. Tiene algo como el encontrar momias en una tumba en Egipto y esa cosa. Y la verdad es que lo pasé muy bien. Yo también lo intento, pero hay tanto material que me planteo cómo pudo hacerlo él. Hay menos documentación de la que parece. La documentación luego cunde mucho. 4 datos dentro de una narración parece que son mucho, en realidad son poquitos. Mirando fotos, las de verdad, recuerdo lo inventado por Mendoza. Su historia combina realidad y ficción, y me encanta esa mezcla. Es una novela que juega con el lector, que juega a descubrir qué hay de cierto, qué no hay de cierto. Es una novela un poco llena de misterio, y especialmente una cosa que propone y que a mí me llama mucho la atención, que es la duda sistemática ante la realidad. Si realmente la realidad, la historia que vemos es así, no es así. Que es un poco una herencia para mí desde mi punto de vista de lo que sería Cervantes, ¿no? El dudar siempre de que la realidad que nosotros contemplamos sea la correcta, de que la historia realmente tal y como la concebimos sea así. Entiendo el sentimiento de arqueólogo del que hablaba Mendoza. Me quedo perdido entre fichas, diarios y fotos. Me imagino la realidad, pero en mi imagen mental quizá es ficción. Él jugaba con toda esa información, mezclando personajes, variando las fechas, cambiando la historia, y hay que saber mucho para atreverse a hacer algo así. Recurre, por ejemplo, en el caso del anarquismo, a parodiar incluso la llegada del anarquismo en España. Cambian los nombres, en vez de Fanel y Foscarín. Se inventa personajes como Conrad de Guer, que es el Conrad del Raro. Y una de las cosas que más me sedujo de su obra es que era una forma de acercarse al presente desde el pasado. Esa famosa anécdota que relata Mendoza, en la cual un par de personajes llamados Guitarra y Guitarro viajan a Madrid en busca del anhelado presupuesto que nos recuerda vivamente momentos actuales. Está claro que esos hombres no existieron, pero sí los hechos. Fue un alcalde y fue su séquito. Entonces, ¿qué parte de toda esta historia es real y qué parte no lo es? Es importante no tratar de buscar la solución correcta, sino divertirse en la búsqueda del juego. Seguramente yo creo que plantea algo así como el laberinto. Lo divertido no es salir del laberinto, sino lo bien que se lo pasa uno en el laberinto. Es un poco una metáfora existencial, ¿no? Empiezo el capítulo 2. En verano de 1887, las obras de la Exposición Universal avanzan y Onofre ya es conocido por los obreros. Aprovechando su fama, empieza a vender crecepelos con la ayuda de un gigante que hace de gancho, Efrén Castells. De esta picaresca pasarán a otra no tan inocente, a robar en los almacenes de la exposición. Y entre tanto su amor por Delfina aumenta. Durante las obras hay huelgas y crispación, pero finalmente el gran evento de la ciudad se inaugura y se clausura con éxito. Y fue así. Este parque es el principal testigo. Aquí siguen las estatuas, la fuente, realidades que aparecen en la novela. Quiero profundizar más en su autor. Yatzer Moix lo conoce muchísimo. Ha escrito Mundo Mendoza. Una característica muy importante de Eduardo, que quizá le define como escritor, es lo que podríamos llamar el mestizaje literario. En la prosa de Eduardo se distingue porque es una mezcla de tonos, de géneros, de voces, de lenguas literarias, que él tiene la habilidad de coser muy bien, las cose tan bien que no se nota casi la costura. Eduardo es un autor que sabe combinar un gran conocimiento de la tradición literaria española y occidental en términos generales y, por otra parte, una vocación de innovación, vanguardista. Eso sería un par de elementos que dan tensión a su narrativa. Pero evidentemente estos serían los estrictamente literarios y, sin embargo, hay otras capas que se superponen, como por ejemplo esta vocación que tiene de autor que rezuma una cierta sensatez burguesa, pero al mismo tiempo combinado con un gamberrismo anarquizante. Hablamos de ese doble rostro y del lado más humano del autor.
parece un mayor inglés en algunas ocasiones, es capaz de producirse en ambientes académicos con la mayor corrección, pero al mismo tiempo es un personaje escéptico, descreído, gamberro, lo he dicho antes, faltón, muy amante de la broma, de los chistes. Y yo creo que el humor forma parte de todos nosotros y uno sale de casa con el humor puesto y cuando uno se pone a escribir una novela, pues no, entonces se vuelve muy serio, como si estuviera exponiendo Yo creo que hay que mantener un poco la personalidad con la que uno vive y además estudiando la historia, la pequeña historia, la vida cotidiana en la Barcelona de esa época, pues a nuestros ojos es muy divertido. Él sí lo es. Nos cuenta lo gracioso que fue conocer cosas absurdas, como que a las exposiciones llevaban de todo, piernas artificiales y ojos de cristal incluso. Me planteo si lo que ahora veo a mi alrededor desaparecerá con el tiempo y si mis descendientes se reirán al descubrirlo. Se crea un pequeño debate en el equipo sobre lo que sí y lo que no va a desaparecer. La gasolina, por ejemplo. O la televisión, nuestro propio oficio. Nos lo pasamos bien, imitamos a Mendoza y trabajamos con el humor puesto. Capítulo 3. Onofre Bouvila sigue su escalada a cualquier precio. Realiza trabajos sucios para un abogado asociado a bandas de delincuentes, Humbert Figa. Se convierte en un matón reconocido y se introduce en los bajos fondos de la ciudad entre sicarios y prostitutas. Con la ayuda del señor Braulio, acaba con la banda rival y aumenta su poder. Barcelona, a fin de siglo, es una ciudad en recesión y muchos viven en la pobreza mientras la burguesía, a la que sirve el protagonista, sigue aparentando por el paseo de Gracia. Onofre quiere ser uno de ellos, se enamora de la hija de Humbert Figa y pide su mano. Continuará. Un capítulo lleno de personajes, de habitantes de la ciudad, como ellas. Las miro y parecen todas iguales, todas urbanas del mismo color, pero no lo son. Yo creo que es una de las grandes delicias de leer a Mendoza, ¿no? La capacidad que tiene de saberse adaptar al lenguaje de los personajes, al lenguaje de cada uno de los estratos sociales, al lenguaje de las capas sociales, desde un lenguaje altísimo, con una prosa medida, con una prosa detallada, hasta el lenguaje más vulgar o bueno, más prosaico. Entre todos ellos me quedo con uno, el protagonista. ¿Cómo es? Creo que el personaje está bien construido desde el punto de vista narrativo para contar su historia, pero desde el punto de vista ético la novela deja mucho que desear. Yo había empezado a escribir la novela a través de los ojos de un testigo más o menos bondadoso. Y me di cuenta de que no funcionaba, y en cambio el malo de la historia, pensé que si lo contaba desde su punto de vista funcionaría mejor, y efectivamente volví a empezar. Esto es una cosa que cuando uno escribe novelas tiene que estar preparado para hacer eso, después de a veces años de trabajo, decir, bueno, empiezo otra vez en la página 1. Empecé otra vez, pero entonces salió con más facilidad. En aquel momento en televisión había un malo malísimo que gustaba mucho y Mendoza reconoce que le ayudó. Pienso, ¿por qué me gustan estos personajes? ¿Porque tienen poder? ¿Porque hacen lo prohibido, lo a veces deseado? ¿O porque me hacen a mí sentirme más bueno? ¿Yo soy malo? No lo sé, la única verdad es que me encantan. Barcelona está creciendo según el Plan Sardá. En este capítulo, Onofre entra en el negocio inmobiliario y para eso vuelve a Basora. Allí descubre que tiene un hermano, pero lo único que le importa es la hipoteca de la casa de sus padres. Con ese dinero especula, engaña y se enriquece. Y también logra su objetivo, casarse con Margarita, la hija de un burgués. Deja víctimas en el camino y su poder sigue aumentando mientras la ciudad se extiende.
Barcelona es tan protagonista como Onofre Bouvila, y es real. Por eso quiero conocer su historia, su evolución. La comisaria de esta exposición me la explica. El crecimiento de Barcelona, cogeremos un índice que es la población, que es el más sencillo de entender. La segunda mitad del 19, Barcelona pasa de tener unos 200.000 habitantes a tener 500.000. Y en los 30 primeros años del siglo XX pasa de 500.000 a 1 millón. ¿Por qué crece la población? Porque Barcelona da trabajo. ¿Dónde da trabajo? En las fábricas. Las fábricas, que son sobre todo industria textil, y por lo tanto Barcelona ingresa en un club bastante selecto, porque hay muy pocos miembros en Europa, que es el de las ciudades millonarias. Barcelona anexionó a los pueblos de alrededor, se convirtieron en nuevos barrios. Marina me enseña una foto en la que se ve perfectamente la forma de la muralla y los campos que ocupó el ensanche. Me pregunto si, tal como insinúa la ciudad de los prodigios, el crecimiento fue gracias a los grandes eventos. El papel que tienen las exposiciones en el crecimiento de la ciudad es un papel puntual. Es decir, la ciudad crece y crece siempre. De tanto en tanto se hacen exposiciones. Para los que estamos un poco familiarizados con la historia de Barcelona, la duración de cualquier proyecto urbanístico es como mínimo de 30 años. Yo creo que esto explica exactamente para qué sirve una exposición en Barcelona. Desbloquea un proyecto urbanístico o aporta una inyección de dinero para realizarlo. También sirvieron para que los militares cedieran terrenos. Para Marina, las exposiciones fueron grandes oportunidades. Las ve con buenos ojos y defiende la Barcelona de ese momento. Una ciudad muy ambiciosa, una ciudad muy creadora. Sí, una burguesía, como se decía en mis tiempos de estudiante, una burguesía conquistadora. La burguesía que encabezó el crecimiento urbanístico no sale muy bien parada en la novela de Mendoza. ¿Cómo era realmente? Sorprende la agresividad de esta burguesía. Es una burguesía que ha optado por el liberalismo. Entendido por liberalismo no solo el liberalismo político, sino el liberalismo económico. Es decir, valora sobre todo la iniciativa privada. Y esta burguesía en un momento dado acepta o tiene un programa, que es convertir a Barcelona en una gran ciudad, porque identifica la gran ciudad con la civilización moderna. Pero no todo eran burgueses. Hablamos de otros habitantes de la ciudad. Pues en 1850, el movimiento obrero en Barcelona ya tiene unas dimensiones, una organización. En cambio, en los años 80-90, el movimiento obrero es muy diferente. El anarquismo y un determinado tipo de anarquismo predomina en los años 80-90. Es el anarquismo muy descrito, muy conocido, de la acción directa. Los temidos atentados. Mendoza recuerda algunos en su obra, y concretamente en el capítulo 5 explica la Semana Trágica de 1909. Es un capítulo gris, turbio. Onofre pasa del sector inmobiliario al contrabando de armas. El momento convulso que atraviesa la ciudad favorece su negocio. Empieza la Primera Guerra Mundial. Se convierte en el hombre más poderoso de España y en un prohombre de la ciudad. Su familia está en segundo plano y tiene un hijo discapacitado y 2 niñas que considera un lastre. Es rico, pero le falta motivación y por eso se introduce en la industria del cine. Delfina reaparece y se convierte en una estrella del celuloide. La Barcelona que enseña Mendoza es gris. Me planteo qué opinión tiene sobre su ciudad. Cuando la estaba escribiendo pensé que a lo mejor sentaba mal y que me creaba problemas. Claro, no pensé que a todo el mundo le gusta que hablen de uno, aunque sea bien o mal o como sea. Y que una novela dedicada a Barcelona, que entonces era una ciudad, no nos olvidemos,
muy poco conocida y muy poco explotada. Y por lo tanto, un libro dedicado a Barcelona pues fue recibido con agradecimiento, aunque es un libro crítico. La novela se publicó en 1986, poco antes de que Barcelona fuese escogida Ciudad Olímpica. Un nuevo impulso para el crecimiento de la ciudad que confirma la opinión de Mendoza. Toda la ciudad es absurda porque es una ciudad que difícilmente se puede justificar. No tiene interés estratégico ni económico. Entonces hay que inventarse mitos. Y Barcelona es una ciudad hecha de mitos. Tanto es así que el barcelonés vive con mitos en la cabeza. Barcelona siempre ha vivido de espaldas al mar, de espaldas a la montaña, de espaldas a España, de espaldas a Francia, solo mirándose a sí misma y contándose su propia historia. Hicieron unas catedrales inexistentes, unos palacios donde no había nadie, castillos de dragones donde nunca hubo ni princesas ni dragones, y ahí se montaron su Barcelona, lo cual ha resultado ser un magnífico negocio en una época en la que la imagen parece que predomina, ¿no? Nos estábamos preparando para el siglo XXI sin saberlo. Salgo a pasear. Miro mi ciudad hoy. La miro como si fuese de verdad un personaje. Ella está activa, crece desde hace años. Las Olimpiadas, el Fórum, nuevos proyectos, siempre tiene una excusa. También tiene sus puntos débiles, pero los esconde muy bien. Ante el desconocido se presenta coqueta, guapa y saluda a los turistas y les da lo que buscan. Me pregunto si eso es bueno o es malo. ¿Es real? Seguimos hablando de la ciudad y de la relación amor-odio de sus habitantes. Y le pregunto por otro lugar, el pueblo de Onofre, Basora. ¿Tiene que ver con el famoso delantero? No tiene nada que ver. No había pensado en el futbolista. No, Basora es la ciudad donde transcurre la mayoría de las Mil y una noches. Y como las Mil y una noches estaban muy presentes durante la escritura, sobre todo el sistema de novelas dentro de novelas, de alguien que cuenta una historia y encuentra a alguien que le cuenta otra historia y luego se van cerrando todas, este sistema tan bonito de las Mil y una noches, pues lo homenajeé dejando una ciudad que además podía ser un nombre catalán y de hecho lo es. Sí. La historia del cine fracasa y Onofre se centra en este capítulo en arreglar una mansión abandonada en la zona alta de Barcelona. El golpe de estado de Primo de Rivera le obliga a huir. Vuelve a Basora, a sus orígenes, a buscar la juventud perdida. Tampoco encuentra la felicidad. De nuevo en su mansión, enferma y roza la muerte. Pero no es su momento. Sí el de Delfina, que muere olvidada en un sanatorio. Barcelona vive un clima social deteriorado. Empieza la dictadura y, entre tanto, surge la idea de una nueva exposición. Estoy casi acabando la novela y desconozco cómo se editó, las correcciones, el porqué de su éxito. Me acerco a la editorial Seix Barral. Pere Gimfarré ya trabajaba aquí cuando se publicó. A Eduardo Mendoza lo conoció mucho antes, en el bar de la facultad. Ya entonces leía sus escritos. La ciudad de los prodigios llegó poco después de escrita. En este caso nos mandaba la agencia literaria de Carmen Barcells. Tenía otro título que no conservó, El mercado de la libertad, que era un juego de palabras con un topónimo real de Barcelona y con la idea de libertad comprada y vendida. Y me llegó y lo leí entero. Lo leyó también entero, ¿no?, Mario Lacruz, director editorial por entonces. Y hubo dos tipos de intervenciones que yo recuerde. Una en la que intervino Mario Lacruz, yo mismo y muchas más personas, la búsqueda de un título, porque El mercado de la libertad, aunque tenía gracia, no acababa de ser un título que nos convenciera del todo. Pero aparte de la búsqueda del título, estaban las operaciones de detalle que yo hice, como suelo hacer con todos sus manuscritos. Le pregunto si en aquel momento se imaginó el éxito que acabaría teniendo la novela, su primera impresión. Yo pensé que iba a ser lo que la gente esperaba después del caso Savolta y tras el paréntesis de las dos novelas detectivescas que habían tenido mucho éxito, pero la gente estaba esperando otro caso Savolta. No era exactamente esto, pero se parecía un poco. Tenían en común
que parecía Beleñós un regreso cercano voluntariamente al pastiz, a la narrativa de Pío Baroja sobre todo, pero este regreso, claro, no era ingenuo, era un regreso irónico, que al mismo tiempo, sin embargo, se oponía vivamente a las otras tendencias que había en la narrativa en castellano en la España de aquel momento. Ganó premios de aquí y de allá. La han editado muchas editoriales y se ha traducido a más de 25 idiomas. Yo entiendo que este es uno de los grandes misterios y la gran baza de Eduardo Mendoza, que es un autor capaz de satisfacer a un tiempo a la crítica más exigente y también a un público general. Y dentro de ese público general es capaz de satisfacer exactamente con la misma obra o de complacer al público erudito sin discriminar al público más popular. Fue muy bien recibida, la verdad es que fue bien recibida. Yo creo que aparte de lo que pueda contar sobre Barcelona, la novela es divertida. Pasan cosas, hay aventuras, hay intriga, hay amores, asesinatos y cosas chuscas y eso pues da igual que trate de Barcelona o del Perú. La exposición de 1929 sirvió para remodelar esta zona de la ciudad. De ella se habla en el último capítulo. Onofre se enamora de la hija de un inventor que lo involucra en la construcción de un aparato volador. El día de la inauguración de la exposición, Onofre estrena el artefacto y desaparece. Punto final. ¿Qué fue de él? Y a veces me preguntan, ¿pero se murió o no se murió? Digo, yo qué sé, ¿cómo voy a saber si se murió o no se murió? Me inventé este final y ya está, yo no. Lo curioso es que estoy convencido íntimamente, aunque nunca hemos hablado, que el globo estaba pensado para que Bouvila reapareciera y nunca lo ha hecho. Reaparezca o no, yo también quiero acabar como él, en el aire. Recuerdo antes la polémica sobre las últimas palabras del libro. Acaba igual que empieza. Esto es una cosa cursi que no volvería a hacer, pero... ¿Por qué cursi? Hombre, es un truco de costurera. Son cosas que no hay que hacer. Esto sí fue sugerencia mía y apechugo con responsabilidad, pero no funciona mal. La gente lo apreció. Porque de hecho el final de la novela nos vuelve a llegar al principio. Las famosas palabras, el año en que Onofre Bouvila nació, resulta que al final se convierten en algo también profético. Es decir, la novela vuelve una vez más al mito del eterno retorno, a la concepción de que todo se repite. Después la gente, al hacer historia, opinaba que en realidad el año en que Onofre Bouvila desapareció de Barcelona, la ciudad había entrado en franca decadencia. El personaje desaparece, acaba, pero mi ciudad sigue ahí, con sus virtudes y sus defectos. Pero me gusta porque cabe todo, realidad y ficción, miles de historias, Onofres y Delfinas, oportunidades y prodigios.